¿qué tal? Bienvenidos, estamos en Futuro Posible. Y hoy tenemos el placer de invitar, y tenerlo en un minuto nomás, a José Pepe Nun. Bueno, con sus ideas, sus artículos, sus libros, que dan siempre que hablar. Vamos a hablar de las sociedades nórdicas, ¿no? Aquellos países más igualitarios del mundo, donde han desterrado la pobreza. Bueno, cómo lo hicieron y cómo lo podemos hacer nosotros. Y también me parece interesante compartir con ustedes, con el título de este programa, que también tiene que ver con un artículo que escribió hace muy poco tiempo Nun, que se llama así: ¿y si el problema son los ricos? Hablando de la pobreza, ¿no? Si realmente el problema tiene más que ver con los ricos. Bueno, vamos a los auspicios y enseguida estamos con él. Ya está, mirá. ¿Le llevamos al libro de los 1000 nombres? ¿1000 nombres? Digo, a lo sumo lo van a usar 1 o 2 nombres. ¿Cuánto van a usar? No van a tener milillizos. Mira, mientras nosotros decidimos qué comprarle, ella rompe bolsa, porque está de 8 meses. No, ella rompe bolsa, pero estas las rompe de lo que las carga, los jueves. Con Claudia vamos los jueves, pero volvemos los viernes, volvemos los sábados, volvemos los domingos. Por la calidad de la semilla. Porque tengo la mejor variedad para todos mis ambientes. Porque a las nuevas tecnologías le suma la mejor genética. Soy José Luis de Amenábar, Santa Fe, y yo siembro Don Mario. Soy Pino de Zipacha y yo siembro Don Mario. Soy Jorge de Salto, Buenos Aires, y yo siembro Don Mario. Los productores reales no saben actuar, pero sí saben qué elegir. Nuevas hojas Don Mario con tecnología intacta RR2 Pro. Don Mario, líder en soja. Salió mal, la hago de vuelta. A los pequeños deudores, una gran oportunidad. A los que no pudieron pagar, los estamos ayudando con descuentos de hasta un 50%. Estamos apoyando el esfuerzo. Mejor sumate ahora. ALBA. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA. Ingresá a buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria y da el primer paso hacia tu futuro. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Y como les dije, estoy aquí con José Nun. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Es un placer. Gracias. Bueno, vamos a decir que entonces es abogado. José Nun es politólogo y es ex secretario de Cultura de la Nación en la época de Néstor Kirchner. ¿Qué año? 2004 comencé. Está bien. Bueno, a ver, empezamos. ¿Por qué son necesarias las ideas, el mundo intelectual, para las sociedades? O yo digo, para la política. Y pregunto de diferente manera. La política, que pareciera ser el cortoplacismo, ¿qué tiene que ver con las ideas que son más vale para el largo plazo? Bueno, yo lo pondría en estos términos. Nosotros nunca vemos hechos brutos, siempre vemos hechos interpretados. Sí. Entonces, la política es un espacio donde se debaten interpretaciones, se confrontan modos de leer la realidad. Yo le voy a contar una anécdota histórica. Cuando Hernán Cortés llega a América, llega con 250 hombres y se tiene que enfrentar con el ejército azteca, que tenía 20.000 soldados. Sí. Y sin embargo, gana Cortés. ¿Y por qué gana Cortés? Porque la Malinche le explica a Cortés que los aztecas viven en el pasado, no miran al futuro. Y había una leyenda de que Quetzalcóatl iba a regresar en algún momento. Y los aztecas creyeron que Cortés era Quetzalcóatl.
interpretaron eso y 10 años después, cuando quisieron cambiar de interpretación, no pudieron. Entonces la política es acerca de interpretaciones de la realidad. Y en Argentina lo estamos viviendo de manera extremadamente aguda. Hoy, por ejemplo, usted va a leer datos de que según el INDEC, la desocupación no está aumentando. Pero si sabe leer esos datos, va a ver que también, según el INDEC, está bajando la población que busca trabajo, porque está desalentada. Está cansada de buscar trabajo y Entonces, no encontrarlo. desde luego, si miden en relación a la población que busca trabajo, la desocupación no aumentó. ¿Y qué nos está pasando? Entonces, ¿faltan ideas en la política, en la sociedad? Yo creo que faltan muchas cosas. Una de las cosas que falta es poner en práctica auténticamente las ideas que se proclaman. Porque ideas sobran. Todo el mundo quiere a los pobres, todo el mundo está por la justicia, todo el mundo está por la libertad, todo el mundo está por la igualdad. Todo el mundo canta el himno. Eso no quiere decir que después, cuando llegan a la función pública, cuando llegan a posiciones de poder, hagan lo que prometieron. Y a veces no lo hacen porque son corruptos, a veces no lo hacen porque no pueden, pero muchas veces no lo hacen porque no saben. Yo creo que estamos viviendo una época en que la mala práctica de muchos funcionarios es notable. ¿Es la mala práctica o también vuelvo con mi pregunta cuando inicié la entrevista? Los políticos trabajan más, diría, para el marketing, para ganar una elección, tiran ideas, es verdad, pero sin argumentos, sin sostenerlas, porque es verdad, políticas públicas, bueno, en los temas más importantes o preocupantes no los tenemos. Claro, pero digamos, esa es una interpretación suya que en buena medida yo comparto sobre lo que es la política hoy en día. Sí. Primero, que no siempre fue así. Segundo, que no es así en todas partes. Y tercero, que se usan recursos muy astutos para tapar otras cosas. Por ejemplo, yo sé que a usted le interesa mucho el tema de la pobreza, sí, ¿no es cierto? En Argentina estamos enredados en discusiones que en otros lugares parecerían penosas, acerca del índice de pobreza, sí, ¿no es cierto? Entonces, el INDEC dice que gira alrededor del 5%, Yasky de la CTA oficialista, en un gesto generoso, dice que no, que está en el 17.8%, con esa precisión inútil de los decimales, porque de lo que están hablando es de una línea de pobreza. La línea de pobreza, si le interesa que siga con el tema. Por supuesto. Y aparte, cuando se habla de porcentajes, en realidad es muchísima gente, no son un porcentaje la pobreza. Sí, pero el hecho es que un socialdemócrata inglés de fines del siglo XIX, que se llamó Charles Booth, tenía una empresa naviera, sí, junto con su hermano. Y, como le digo, era socialdemócrata. Entonces le empezó a preocupar la pobreza de la gente de Londres. Y entonces extrapolaron la idea de la línea de flotación de los barcos y dijeron, vamos a tratar de establecer por debajo de qué línea la gente se ahoga, claro, no puede sobrevivir. Claro. Usted fíjese que en general las metáforas sobre la pobreza tienen que ver con el agua. Te hundís, sos un náufrago, salís a flote. Las inundaciones. Bueno, etcétera. Sí. Ahora, la línea de pobreza es simplemente un indicador, porque en el caso nuestro se toma la canasta de alimentos indispensables para la sobrevivencia de una familia de 4 personas, y con eso se mide
lo que se llama la línea de indigencia. Claro. Ahora, cuando se le agregan a esto gastos por salud, por educación, por esparcimiento, entonces se establece la canasta más amplia, que es la de la línea de pobreza. En primer lugar, quien está 10%, 15% por encima de la línea de indigencia no está precisamente en una buena situación. Claro. Pero en segundo lugar, de esta manera se mide lo que se llama la línea de pobreza absoluta. En eso se concentra todo el mundo y no toma en cuenta lo que se llama el índice de pobreza relativa, es decir, tener en cuenta cómo vive determinadas capas de la población en relación a cómo viven otras. Entonces, desde el año 2008, las Naciones Unidas han desarrollado un índice que se llama justamente el Índice de Desarrollo Humano. Este Índice de Desarrollo Humano ha ido incorporando dimensiones. El Índice de Desarrollo Humano comenzó midiendo básicamente tres cosas: que uno pueda tener expectativas de una vida larga y sana, Sí. que uno pueda tener una educación sólida y que uno pueda tener un nivel de vida digno y decente. Pero después le fue agregando cosas. Por ejemplo, empezó a definir en 2010 Naciones Unidas que para hablar de una vida larga y sana, la expectativa de vida al nacer debiera ser por lo menos de 60 años, Sí. cosa que en Argentina no se toma en cuenta. Pero en segundo lugar, y no quiero hacer una cosa más larga y más técnica, Interesante. hay una diferencia que seguramente los estudiantes que están viendo su programa conocen entre la media y la mediana. No importa, imaginen que estamos hablando de la media. Sí. Bueno, los países europeos, siguiendo los lineamientos de Naciones Unidas, incorporan como otra dimensión la siguiente: se divide a la población según su nivel de ingresos, desde los más bajos hasta los más altos. Se saca el promedio, en realidad se saca la mediana, pero digamos que se saca el promedio. Sí. Se toma el 50% inferior y a este 50% inferior se le saca a su vez el promedio. ¿Cuál es la media de este ese 50% para abajo? Bueno, los que están por debajo de esta media son considerados pobres. Es decir, que pueden ser pobres aunque tengan cubierta su canasta, no solamente básica de alimentos, sino su canasta más amplia, Claro. porque son pobres en relación a los que son muy ricos. Claro. ¿Se da cuenta? Sí. Hay un criterio relacional Claro. que tiene que ver con la igualdad. Claro. Está marcando la desigualdad, ¿no? Exactamente. Por supuesto. Ahora, nosotros nos entretenemos con la discusión de si el índice es 17, 18, 24, 25, y el árbol sirve para tapar el bosque. La Argentina es un país donde está creciendo la desigualdad muy fuertemente. El nivel de desigualdad en 1974 era de 8 veces entre los que menos tenían y los que más tenían. Hoy en día debe ser 28 veces. Bueno, esto es inadmisible. Claro que sí. Y el título de este programa lo tomamos de un artículo suyo, que es: ¿y si el problema son los ricos? Tiene que ver con esto que está hablando. A ver. Exactamente, es eso, sí. Yo decía en ese trabajo, que fue una charla en realidad, que el problema de la Argentina no eran los pobres, Claro. que el problema de la Argentina eran los ricos. Y que se trataba de tener esto en claro, porque de los ricos y de los impuestos que pagaban dependía, por ejemplo, la educación en Argentina. Nos golpeamos el pecho y nos quejamos del estado de la educación. Un dato que se conoció ahora es que nunca se logró lo que se había propuesto Filmus. ¿Se acuerda que se había propuesto llegar a que el 6% del producto se dedicara a la educación? Se proclamó que se había alcanzado el 6%.
con los datos falsos del INDEC. Claro, claro. Ahora que se están recalculando los datos, resulta que nunca se superó el 4.9. Pero el problema no es solamente cuantitativo, el problema es cualitativo. Le pongo, por ejemplo, un país como Finlandia. En Finlandia, los trabajadores que tienen salarios más altos son los maestros y los profesores. Si usted no remunera bien el trabajo de enseñar, no puede pretender tener una enseñanza de calidad. Dicen que lo están haciendo también en Ecuador, ¿no es así? Es probable que Sí. en Ecuador estén siguiendo ese ejemplo. Sí. Efectivamente están mejorando mucho el estándar. Sí. Están muy lejos del caso de Finlandia o de Noruega, de los países nórdicos, pero están en ese camino. Sí, aquí Alieto Guadagni lo dijo, que aquel estudiante secundario que tenga mejor, sí, que se reciba con las mejores notas, bueno, es el que va a estudiar luego para ser un docente. Exactamente, exactamente, porque es una profesión muy La más reconocida importante, y con y la mucho más prestigio importante, social, claro. por supuesto. Y si no entendemos eso, bueno, la Argentina va a estar condenada siempre a lamentar cada 10 años las oportunidades perdidas, ¿no? Y bueno, y también hablando de la educación, también sigo con Alieto Guadagni, que lo que dijo acá, interesante lo que estamos hablando de si los ricos tienen que ver con todo esto. Y él decía, ¿conoce algún dirigente que envíe a su hijo a una escuela pública? No, me dice, la dirigencia solucionó el problema de educación enviando a todos sus hijos a la escuela privada. Y la dirigencia tampoco va al hospital público, Claro, le comunico. claro. Entonces, digamos, la desigualdad es un problema muy grave. Pero es un problema tanto más grave porque tenemos un sistema impositivo, Claro, que fue instaurado durante la dictadura militar por Martínez de Oz en el año 1976. Y es notable, el repudio a la dictadura militar es unánime entre el oficialismo y los principales partidos de la oposición. Y desde luego me sumo a ese repudio. Sin embargo, no se cuestiona que la estructura del sistema impositivo argentino siga siendo la que implantó la dictadura, que la ley de inversiones extranjeras siga siendo la que creó Martínez de Oz. Es decir, no se han revisado hitos fundamentales que hay que corregir. ¿Y por qué es esto? ¿Porque la recaudación es positiva? Entonces, con eso No, ya la están. recaudación está muy lejos de ser positiva. Pero ha mejorado, Justamente, en los últimos años ha mejorado muchísimo lo que es la recaudación. la cuestión es cómo se recauda. Claro, claro. Si usted cobra el 21% de IVA, seguro que va a tener más ingresos. Claro. Pero le está haciendo un daño terrible a los que menos tienen. Claro. Y Porque que están el IVA lo obligados está pagando todo el mundo, todos los pobres, todo el mundo paga el IVA. Exactamente. Los alimentos, sí. Entonces, hoy en día, si usted suma lo que se percibe por IVA y lo que se percibe por ingresos brutos, que es, digamos, el IVA provincial, Sí. y lo compara con lo que se recibe por impuesto a las ganancias, impuesto a los bienes personales e incluso retenciones al agro, hasta hace 2 años era superior el IVA e ingresos brutos, ahora están por ahí. Quiere decir que si se aumentara la recaudación en relación a los sectores más poderosos de la sociedad, sería muy fácil bajar 7, 8 puntos el IVA. Tenemos ¿Y por uno qué de no los se IVA más hace? altos. Bueno, porque hay que tener una voluntad política muy fuerte para hacerlo. Y hay que dejarse de pavadas. Por ejemplo, la gente cree que es muy importante que el impuesto a las ganancias sea más fuerte para las empresas que para las personas. Nadie explica que en realidad esto no es así. En todos los países desarrollados, el 30% del impuesto a las ganancias lo pagan las empresas y el 70% las personas. En Argentina es al revés. El 70% lo pagan las empresas y el 30% las personas. Y usted me va a decir, ¿pero no está bien? Bueno, le voy a decir por qué no está bien. Primero, porque el 80% de ese 30% que pagan las personas lo pagan los trabajadores. Por eso la discusión acerca del piso
del mínimo no imponible, Claro. porque hoy en día la mayoría de los que Tiene pagan, pagarlo. lo que pagan las personas son los trabajadores. Las rentas financieras, por ejemplo, no están gravadas. Entonces, bueno, es una risa porque un trabajador que gana 10.000 pesos tiene que pagar el impuesto a las ganancias y un señor que gana 500.000 pesos en un juego de bolsa no paga nada. Las empresas, a su vez, lo que hacen, como en cada sector hay empresas formadoras de precios, que son las empresas más poderosas, las empresas incluyen el impuesto a las ganancias en el cálculo de sus costos. Y entonces se lo transfieren, de hecho, a usted o a mí, que compramos sus productos. O sea que no es igualitario en Argentina el sistema impositivo estructuralmente. Y no hay, por ejemplo, impuesto sucesorio. Entonces, bueno, otra fuente muy importante de ingresos en muchos otros países, acá no existe. ¿Quién lo eliminó? Martínez de Oz. Quiere decir que, a ver, estoy viendo el camino para solucionar la pobreza, tiene que ver entonces con todo lo que es, tiene que ver con lo impositivo, ¿no? La recaudación y lo que usted me Sí, está no contando. solamente con eso, porque una pata es el sistema impositivo, la otra pata es el gasto público, ¿no es cierto? El problema es que si el gasto público, por más progresista que se quiera, no está financiado suficientemente por los impuestos, entonces ocurre lo que está ocurriendo en Argentina. Tiene que echar mano de recursos de la ANSES, tiene que echar mano de emisión del Banco Central, y esto termina generando una inflación que otra vez a los que más perjudica es a los pobres. Pero fíjense que todo el tiempo estamos hablando de ideas. Todo el tiempo estamos hablando de interpretaciones de la realidad. Claro, bueno, entonces ahora en un año un año y medio termina el mandato de la presidenta de nuestro país y ya se vislumbran los candidatos. Entonces, pero eso es lo malo, lo que no se vislumbran son las ideas. Bueno, ¿qué ideas tienen que tener estos candidatos para poder lograr una sociedad mejor, más igualitaria? Bueno, yo no le puedo dar una receta en 5 minutos. Pero seguramente el tema de la educación es muy importante. Sí, pero no basta con decirlo. ¿Sabe lo que pasa? Hacer un catálogo de buenas intenciones es lo más fácil del mundo. Nadie va a estar por pegarle a la madre, todos van a estar porque los chicos crezcan sanos y bien educados. Usted reúne a todos los partidos políticos, se ha hecho. Con la mejor voluntad, Rodolfo Terraño hizo un listado de 10 puntos básicos para los próximos gobiernos. Y lo firmaron todos. Ahora yo le hacía la broma a él, Rodolfo, el trabajo no era hacer el catálogo. El trabajo es en cada caso decir concretamente cómo se va a implementar la medida. Y ahí van a aparecer las diferencias. Van a aparecer las diferencias porque otra vez la política es interpretación, es cruce de ideas. Sí, entonces, y ganar elecciones. Sí, y ganar elecciones. Pero entonces, si usted cree que la inflación se debe a que imprime moneda el Banco Central, como puede creer legítimamente Federico Sturzenegger, y no que se debe a la matriz productiva del país, entonces las medidas que va a tomar para resolver ese problema van a ser distintas. Bueno, lo que hay que ponerse de acuerdo es sobre un repertorio de medidas concretas y las formas de ponerlas en práctica. Y este es el momento para hacerlo. Además de que hay medidas que no solamente tienen que ver con la economía, porque esa es otra cortina de humo, que se pasa a hablar todo el tiempo de temas económicos, sobre todo en los programas políticos de la televisión. El tema de la división de poderes es fundamental. En Argentina se ha arrasado con la Constitución y se persiste con mucho orgullo en hacerlo, ¿no? Sacamos más votos, por lo tanto tenemos derecho a hacer lo que nosotros queremos que se haga. Y si eso no ocurre, si corremos algún riesgo, vemos el espectáculo vergonzoso de las últimas semanas en que en la Cámara de Diputados el oficialismo se levantó
para dejar sin quórum a la oposición. Sí. Digo, Suelen hacerlo. es gravísimo. Sí, es gravísimo. Nos quedan 2 minutos y este programa se llama Futuro Posible y siempre estamos pensando que el futuro va a ser mejor. Y yo, la verdad que los veo a los candidatos, es verdad que con ideas, por ahora no se aplica, digamos, las ideas para lograr mejorar a la sociedad, pero los veo con diálogo entre los diferentes partidos políticos, creo que están más comprometidos en querer hacer una sociedad mejor. ¿Qué dice Pepe Nun? ¿Es solo mi optimismo? No, un gran pensador y político italiano decía pesimismo de la razón, optimismo de la voluntad, ¿no? Entonces, hay muchos motivos para ser pesimista, porque en periodos electorales muchas cosas suenan muy lindas y muchas cosas probablemente sí se van a hacer, pero no se van a hacer si no hay un fuerte impulso popular que la lleve adelante. Y para eso es imprescindible que el público entienda lo que se quiere hacer, que se hable en términos sencillos y que se evite la personalización extrema de la política que vivimos en nuestro país y que hace que estemos pensando todo el tiempo si Scioli, si Massa, si Macri. Y en esto la televisión cumple un papel ambiguo porque facilita esa personalización de la política. La televisión ha contribuido a matar estructuras partidarias que antes eran las mediadoras necesarias entre el candidato y la gente, ¿no? Lógico. Bueno, esperemos que desde este programa no lo estemos haciendo. No, al revés, justamente en un programa uno puede estar denunciando esto e invitando a que no se haga. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a usted por la invitación. Bueno, y muchísimas gracias a ustedes. Los encuentro el martes que viene.